Muertes de bebés en el hospital neonatal. El próximo 18 de junio se va a conocer finalmente el veredicto de una de las causas más impactantes en la República Argentina. Así lo ha informado la Cámara en lo Criminal y Correccional de séptima nominación. El tribunal también ha comunicado que fue prorrogada por 2 meses la prisión preventiva de la imputada Brenda Agüero. Daniela Morales Leanza es abogada querellante en esta causa. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ezequiel, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, finalmente el 18 de junio estará el veredicto, ¿no? Por lo menos lo que se conoce de la información de primera mano, ¿es así? Sí, así es. Bueno, ya terminamos estos ya casi 6 meses de audiencia donde se desarrollaron, se ventilaron absolutamente todas las pruebas recolectadas en la instrucción, casi 3 años de este proceso, en el cual nosotros ya entendemos que llegamos a una instancia, eso lo manifestamos en los alegatos, donde se acreditó absolutamente todo los hechos, la existencia de todos los hechos y la participación, la responsabilidad de Brenda Agüero como también de los exfuncionarios. La semana pasada, que ya terminó, pudimos conocer y escucharlas a ellas, ¿no? A las mamás como también a los imputados, y pudimos escucharlas de verdad con relatos muy conmovedores, muy fuertes del día a día, de cómo atravesaron este proceso las mamás, pero sobre todo de cómo se encuentran hoy, cómo sigue su vida después del asesinato de sus hijos y de las secuelas irreparables, irreversibles que tienen algunos de los bebés sobrevivientes, con secuelas y daños neurológicos, físicos, que los va a llevar y los va a demandar de por vida a tener un tratamiento, un acompañamiento, una asistencia, porque han quedado verdaderamente con secuelas irreversibles. Y ellas lo manifestaron en esas audiencias a lo largo de este proceso, que también tuvieron que soportar y escuchar injurias y ataques hacia ellas, ¿no? Dudando de la legitimidad de sus dichos, de su verdad, de su petición, de su legítimo derecho de pedir justicia, mezclando o de esta manera denigrante en algún momento, metiéndose con su salud, con su estado de salud. Algunas mamás a las que asesinaron a sus hijos, eh, la verdad que a veces no comparto algunas estrategias defensivas del defensor de la imputada Brenda Agüero, que culpabilizaba a una madre por estar más pendiente de un celular, porque hasta eso tuvieron que escuchar, ¿no? Estar pendiente de un celular y no cuidar a su hija para que alguien la asesine. De los intereses Claro. económicos, bueno, pudimos escucharlas de ellas, la verdad que fue muy duro, y terminaron las audiencias también escuchando a algunos imputados. Lamentablemente no, las madres esperaron disculpas Claro. públicas por parte de aquellos exfuncionarios que eran parte del Estado provincial y no la tuvieron. Así que pasamos a este cuarto intermedio, que va a ser el 18 de junio, donde se va a escuchar la última palabra de una última imputada, la doctora Richenheim, y allí pasará un cuarto intermedio el jurado popular con el jurado técnico a deliberar, y en el transcurso de la mañana podremos conocer la sentencia, ¿no? Que están esperando las Doctora, mamás y que estamos esperando todos como claro, sociedad. eso le iba a consultar, la participación de jurados populares, ¿no? En este caso ha aportado también la mirada del de a pie y me imagino, en su caso, doctora, transformadora, ¿no? Usted hace mucho tiempo que ejerce el derecho, pero un caso de estas características me imagina que transforma, ¿no? La mirada de la vida, de la profesión. Bueno, ¿qué es lo que uno se lleva después de transitar estas instancias tan duras, tan complejas, tan difíciles? Vos sabés, ese que en los alegatos nosotros los abogados penalistas lamentablemente hemos tenido estas experiencias con delitos. A mí me ha tocado lamentablemente llevar adelante en los últimos 3, 4 años juicios con mucha connotación y conmoción social, como el asesinato de Anaí Bull, de Satia, de Juliana Silva. Pero en eso coincidimos todos, aquellos que tienen más de 30 años de profesión, como aquellos nobles o jóvenes con poca profesión, pero ninguno, ni siquiera, por eso decimos que es un juicio del siglo, que no hay antecedentes así a nivel nacional a ninguno como este. Y la verdad que desde el primer momento, ese 6 de enero, nosotros tenemos una relación con el doctor Rueda, un acompañamiento de estas 6 mamás que venimos acompañando ya casi 3 años, en el que se generó otro tipo de relación. Es imposible llevar adelante, poder ser la voz de ellas, representarlas y entender si no
no hay una inmediación, un contacto directo que lo pudimos forjar y que es lo que nos posibilitó a nosotros en esos alegatos ser la voz de cada una de ellas, poder conocer. Nosotros conocemos y yo pude conocer hasta lo que comieron antes de ir a parir a ese hospital materno neonatal, qué estaban haciendo, cuál es el día a día, cuáles son las necesidades de ellas, cuáles son los problemas, cuáles son los dolores que están atravesando, porque lo que están pasando ellas no es solamente en esa sala de audiencia y en un proceso judicial. Esto es un dolor y es un daño que es un 24/7 por el resto de sus vidas. Y eso pudimos conocer. Y la verdad que fue muy fuerte, porque somos personas, somos humanos y es imposible no empatizar, no sentir, ¿no? Y nosotros sentimos el dolor de ellas hasta hoy. Claro. ¿Cuáles son las penas de expectativa o que ustedes qué esperan, ¿no?, que finalmente termine sucediendo con las condenas en este caso? El jurado popular va a deliberar acerca de la culpabilidad o no de los imputados y será los jueces técnicos que impondrán la pena de acuerdo a la calificación. En caso de hallarse culpable, Brenda Agüero no lleva otra pena que la prisión perpetua. Distinto es para los ex funcionarios, las ex autoridades que tienen otra imputación claramente y una escala penal que lleva hasta los 6 años de prisión, dependiendo de la imputación que tienen ellos. Si bien el fiscal de Cámara solicitó una pena mucho menor, de 3 años, incluso el cumplimiento de manera condicional, en esto no coincidimos con los abogados querellantes, así que nosotros solicitamos la escala máxima, entendiendo no por una cuestión de pedir por pedir, sino el gran reproche que merece aquellas omisiones, aquellos encubrimientos que ellos han realizado, que conllevó a este desenlace, este número de 13 víctimas de bebés, de la violencia institucional que existió en ese momento y que ha quedado acreditado en este juicio, ¿no? Que fueron autoridades que decidieron callar, omitir, ocultar, que jamás hicieron una denuncia penal, que de haberla hecho oportunamente, y esto logramos demostrarlo, se logró demostrar, sí, seguramente y sin lugar a dudas se pudo evitar muertes y los desenlaces en las secuelas de aquellos bebés que sobrevivieron mucho antes, pero no lo hicieron. Entonces ese reproche es el que merece que se aplique la escala máxima, e independientemente de cuál sea la escala penal o la pena que se le imponga, nosotros también solicitamos que sea de cumplimiento efectivo. La exdirectora, el exministro de Salud, bueno, hay muchísimos imputados en esta causa, una causa realmente impactante, que imagino también el trabajo interdisciplinario que tiene cada una de estas mamás con profesionales, ¿no?, para tratar de seguir. Saben que es un trámite que hay que hacer de rigor, legal, pero es lo que manifestaba, doctora, ¿no?, es continuar todos los días después, cuando finalmente se haya hecho justicia con esta condena, ¿no?, que va a tener cada una de por vida. Mira, cuando pasó lo del 6 de junio, que fue la noche fatídica en la que hubieron 4 hechos, 2 fallecimientos y 2 bebés con secuelas, y eran evidentes. Nosotros siempre decimos que ese día, 6 de junio, de hecho ahí es cuando el ministro Cardoso toma la directiva, que según él dice que a partir de esa directiva no sucedieron los hechos porque dispensaron a Brenda Agüero, pero nunca hicieron la denuncia, y estas mamás continuaron internadas con sus hijos, muchas de ellas hasta finales de julio, algunas incluso hasta el 5 de agosto. Jamás, ningún miembro, ninguna autoridad, ningún interviniente de ningún funcionario, de ninguna de las áreas que se podrían haber acercado, se acercaron a las madres para ver cómo estaban sus hijos, si necesitaban para un transporte, para una gasa, para alguna crema, alguna medicación para sus hijos. Nunca lo hicieron. De hecho, cuando ellas toman conocimiento, cuando se hace público esto, porque ellas tomaron conocimiento de lo que había sucedido con sus hijos a través de los medios y a través de un comisionado que las fue a buscar algunas a sus casas para prestar declaración. Nunca se acercaron. Y fue el trabajo de los abogados, en lo personal, y con el doctor Ruade, que fuimos tratando de canalizar estas intervenciones, ya sea del Ministerio de Salud, para que se les siga dando la asistencia médica a aquellas bebés con las secuelas que no están consiguiendo turno, la asistencia psicológica, y en ese sentido sí el Ministerio de Justicia y sí el Polo de la Mujer le dieron respuesta y mantienen hoy un acompañamiento, pero fue a pedido de parte.
nunca intervinieron las autoridades cuando ya incluso había sido radicada la denuncia penal por parte de un ciudadano el 4 de julio, ya estaba interviniendo la Fiscalía en la investigación. Recién el 11 de agosto y a partir de septiembre, con reuniones que nosotros solicitábamos en el Ministerio de Justicia y en el Polo de la Mujer y en el Ministerio de Salud, que le empezaron a dar la asistencia que les corresponde, porque es imposible que estas mamás no puedan, no bastaba con el acompañamiento de abogados. Nosotros no somos psicólogos, necesitaban sí o sí y necesitan actualmente un acompañamiento psicológico para que les brinde la herramienta para poder ir procesando este dolor, ¿no? Y cómo ir trabajando en el momento, porque estos bebés preguntan qué les pasó cuando ven sus cicatrices y cuando llegue el momento en que tengan que decirle todo esto que han vivido apenas llegaron al mundo, ¿no? Claro. De recibir tanta maldad. Doctora, la última, ¿qué percepción tiene o tuvo sobre Brenda Agüero en el devenir del juicio? Desde el primer momento lo dijimos en los alegatos de apertura, la presentación del caso, y lo dije en lo personal. No esperen, me dirigí al jurado popular y a todos los que estaban ahí presentes, no esperemos aquí en estas audiencias encontrar arrepentimiento, ni pedidos de disculpas, ni que digan la verdad. Nunca aceptaron su responsabilidad, nunca aceptaron su culpa, y bueno, de eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pocas veces he visto alguno que haya manifestado un arrepentimiento o disculpa. Por eso te decía hace rato que ellas esperaron las disculpas. En un momento uno de los diputados, exfuncionarios, Escudero Salama, reconoció que las madres merecen recibir un perdón por parte del Estado, pero no de él. Y él era parte del Estado. Las disculpas se las tendrían que haber dado a aquellos que estaban ahí sentados, aquellos exfuncionarios, y no se la dieron. Brenda Agüero se mantuvo siempre con la misma postura, siempre negando, incluso cuando las madres las reconocieron, había madres que prestaron testimonio, y la última palabra creo que ustedes la pudieron escuchar, que incluso la verdad que fue desacertada y negligente quizás también, y muy dañina, ¿no? Esta opinión de que las mamás estaban guionadas con un papelito y se le había muerto un niño. No, sus hijos fueron asesinados y muchas de ellas les resulta muy difícil, y a cualquiera hay que imaginarse sentarse frente al asesino de tus hijos, que puedan expresar el pedido de justicia y el dolor. Muchas de ellas la noche anterior se pusieron a escribir una cartita para sus bebés, para sus hijos, y escribir un poco lo que podían canalizar en ese momento. Pero ellas hablaron con el corazón, con sus cuerpos. En estas audiencias, Ezequiel, había mamás que se descompensaban, que se desmayaban. Tuvimos que frenar las audiencias de su declaración, porque mamás que no podían seguir, sus cuerpos hablaban. Así como hablaron los cuerpos de los bebés con las marcas, hablaron los cuerpos de las mamás cada vez que se sentaron en esas audiencias a contar el horror de lo que habían vivido y lo que estaban atravesando. Doctora Daniela Morales Leanza, gracias por el tiempo y la predisposición. No, muchas gracias a usted y un abrazo a todos ahí. Buen fin de semana. Gracias.